Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este programa sobre ciberseguridad. Vamos cerrando el año y pese a que muchos pensaréis que ha sido un año plagado de incidentes de ciberseguridad, estos no son más que una pequeña muestra de algo que vamos a ver crecer de manera exponencial en los próximos meses. Empresas, instituciones, personas se van a ver afectadas de manera directa o indirecta por incidente de ciberseguridad, pero no os preocupéis. No os vamos a decir ese clásico de ya os lo dijimos desde hace varios meses. Aquí vamos a seguir tratando de crear cultura de seguridad en el ciberespacio, que es como principalmente se combaten estos peligros. Y es que si hay alguien o algo que lidera esa necesidad de que aumentemos nuestra cultura de ciberseguridad y el grado de concienciación en las empresas y hogares, ese es el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Hoy es protagonista de nuestro programa porque nos acompaña su nueva directora general, Rosa Díaz Molés. Con ella y con el resto de amigos y colaboradores del programa vamos a hablar sobre los retos que tenemos por delante todos en materia de ciberseguridad. Y estos amigos y colaboradores son quienes siempre nos acompañan: Mónica Valle, Pablo Sanemeterio. ¿Cómo estáis, Mónica, Pablo? Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy cerrando el año con invitación especial, sobre todo que nos haga reflexionar sobre cómo afrontar el próximo 2020, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es importante ver qué ha pasado este año 2019 y cuáles son los retos para el próximo año. Y además son muchos retos que los hemos ido comentando y que estén atentos nuestros oyentes porque hoy vamos a comentar muchos más. Bueno, pues Pablo, Mónica nos acompañan siempre y hoy también nos acompañan los expertos de OnRetrieval. En este caso, su máximo responsable, César García, se une a esta, iba a decir cuasi despedida, no, todavía tenemos programa del año, pero sí evento especial. César, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dispuesto como todas las semanas a que nos llevemos esa cultura de ciberseguridad y esa concienciación en el bolsillo un poquito más, ¿no? Claro que sí, vamos a intentarlo. Bueno, vamos a intentarlo porque vamos a comenzar el programa en el que vamos a repasar todas las cosas buenas que ofrece el INCIBE, las campañas, las alternativas, las ayudas que ofrece a empresas, a pymes, a personas, a familias, a padres, a madres, pero también las agendas, las citas en este mundo que hay hiperconectado y sobre todo anónimo, que es el que a veces pues genera todos estos problemas. Bueno, pues de ello vamos a hablar con nuestra invitada, con nuestros amigos, nuestros colaboradores, pero antes Pablo Sanemeterio, como siempre, nos trae su reflexión a través de este comentario editorial. INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad que trabaja para afianzar la confianza digital, evaluar la ciberseguridad y resiliencia e impulsar el uso seguro del ciberespacio en España. Su actividad se basa en la investigación, la prestación de servicios y la coordinación y contribuye a construir la ciberseguridad a nivel nacional e internacional. Para llevar a cabo su actividad dispone de INCIBE CERT, Oficina de Seguridad Internauta o OSI, que alguna vez hemos hablado ya por aquí, Internet Security for Kids, entre otros. Y para hacernos una idea de su dimensión, el pasado año 2018 gestionaron más de 111.500 incidentes. Una cifra difícil. Es grande. Más de 4.800 consultas atendidas por la línea de ayuda de ciberseguridad que estuvimos hablando también. Mónica, ¿cuál era el número de ayuda? ¿Te acuerdas? ¿017 puede ser? El 017. De momento 900, 116, 117. Esa es la voz de Rosa Díaz Molés. Es nuestra invitada y ya nos va dando datos, nos va dando cifras. Pablo. Muchas gracias, Rosa. Y más de 53.000 asistentes en sus más de 1.600 acciones de concienciación llevado a cabo por sus más de 680 cibercooperantes. Y más de 8.300 personas accedieron a sus formaciones online. De toda esta labor y de cómo ayuda INCIBE a empresas y ciudadanos vamos a hablar hoy con Rosa. A la que ya hemos oído y a la que enseguida vamos a saludar. No obstante, antes vamos a hacer una brevísima pausa y luego volvemos con noticias que Evelyn Zambrano de OnRetrieval nos va a destacar y que comentaremos también con Pablo y con Mónica. Volvemos enseguida.
After Work, con Eduardo Castillo. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro, OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com. After Work, con Eduardo Castillo. Como cada semana, los especialistas de OnRetrieval nos traen información de actualidad y como estamos cerrando el año, lo hemos dicho al principio, qué mejor que ilustrar con datos esos grandes retos que comentamos y a los que nos enfrentamos en los años próximos. Pero ¿qué es lo que ha pasado en el año 2019? Evelyn Zambrano es miembro del Departamento Comercial de Ciberseguridad de OnRetrieval. Y Evelyn, tienes los datos, la recopilación. ¿Qué balance podemos hacer del año 2019, del año que estamos cerrando? Pues sí, primero que todo, buenas tardes, Eduardo, a todo el equipo. Y sí, hoy es un día en el que hay muchos números. Voy a darlos un poco separados para que no mareara a la gente. Pero creo que el dato más importante es como diría el titular, que es que los ciberdelitos crecen un 36% al año, están creciendo, ¿vale? Y esta fue la estadística que se cerró hasta el 31 de diciembre del 2018. Todavía no tenemos la estadística cerrada para el año 2019, pero según algunas investigaciones que he podido hacer para hablar de números, como bien dices, este año, por lo que pinta, va a estar en torno al 50% del crecimiento en cuanto a ciberdelitos. Y hablando de números, pues mira, es muy interesante que para el año 2011 tuvimos delitos por año, 37.000 delitos. Y para el año 2018 ya fueron 110.000 delitos. Con lo cual se puede ver el crecimiento tan grande que ha tenido. Han sido varios años, ¿vale? Pero sí es cierto que al principio, cuando se empezaron a registrar todos los eventos que estaban sucediendo a través de las redes, ha ido muy lentamente lo que llaman las denuncias o que nos enteremos lo que en realidad le está sucediendo a las empresas. Esto quiere decir que puede ser que esos 110.000 denunciados del año 2018 pues sea bastante superior a lo que finalmente se pudo contabilizar. Y es muy preocupante porque dice el cibercrimen es un delito con una impunidad de casi el 100% en España, que también forma parte de las estadísticas que queríamos comentar hoy. Lo importante de darnos cuenta que si no se denuncia, que si no nos dan la oportunidad de proteger a las empresas, pues los ciberdelincuentes son bastante conscientes de que esto está sucediendo y por eso tienen manga ancha para trabajar tranquilamente, ¿sabes, Eduardo? Sí, sin lugar a dudas, sí. Y sí, decía, la estadística la hemos sacado del Ministerio del Interior, en donde dice que el incremento del 36% en los delitos tecnológicos corresponde a estafas cometidas por diferentes modus operandi que ahora mismo voy a detallar. Y dice que de esos 110.000 que te comentaba al inicio de la noticia, se puede sacar una estadística en donde dice que se producen 12 cada hora, con lo cual pues es un número bastante impactante, sí, ¿sabes? Que nadie se puede pensar eso, pero que están atacando en diferentes escalas, a diferentes niveles, a diferentes tipos de personas, ya sean personas naturales o sean empresas. Y lo que es muy resaltante es que el 80% se consideran fraudes informáticos, estafas
y el otro 10% pues ya son amenazas. Pero donde está el gordo, donde se está perdiendo muchísimo dinero, pues es en fraudes informáticos, ¿vale? Y nos explican en el Diario de la Expansión que el 94% de la población nos dice que está conectada a Internet, y hay personas que desde los 10 años tienen un smartphone. Esto es una estadística que ellos nos están demostrando, porque lo que quieren decir es, que lo hemos hablado en programas anteriores, que a medida que vamos siendo más usuarios de las redes, que hoy en día es un porcentaje bastante elevado, pues vamos siendo más blanco fácil para ser atacados, para que se metan en nuestras cuentas, para que nos envíen un phishing, para que caigamos. Y hay una frase muy llamativa en donde dice que en Internet no hay fronteras. Existen lo que llamamos paraísos digitales, que son sitios donde se puede tener acceso y vulnerar un sistema de información de cualquier lugar del mundo. Y aunque a nivel mundial hay una fuerza extraordinaria para contrarrestar el delito y detener a los responsables, el alto grado del anonimato es lo que está haciendo más difícil la labor de poder contrarrestarlo. Es lo que les está dando ese poder a los ciberdelincuentes. Y los ciberdelincuentes, pues, ¿quiénes son? Pues son personas que tienen conocimientos muy avanzados de tecnología, a veces son ingenieros o expertos en sistemas de la información, y atacan a cualquier persona, porque a fin de cuentas todos somos vulnerables a una estafa. No existe un perfil cerrado. Cualquiera de nosotros puede estar expuesto y puede caer en los ciberdelitos. Evelyn, la recomendación por parte de OnRetrieval en este escenario en el que se prevé un aumento, se prevé una complejidad, se prevé un mayor uso, ¿qué recomendáis? Pues yo creo que soy un poco repetitiva, pero creo que es muy importante crear conciencia, que las personas sean conscientes de que se tienen que proteger. Déjennos poderles explicar un poco cómo funciona, cómo somos vulnerables, y permítanle a los expertos a que les ayuden a proteger sus sistemas. Al final, la red o las infraestructuras de las empresas es su mayor debilidad, y es donde los especialistas en ciberseguridad queremos poder asesorarles para que no estén expuestos. Bueno, pues lo dicen los especialistas en ciberseguridad, que lo primero es tomar conciencia. Luego, por supuesto que hay herramientas, pero lo primero, entender que igual es necesario utilizarlas. Evelyn Zambrano, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego a todos. Hay que concienciar, pero también prevenir. Y, por ejemplo, los especialistas de OnRetrieval lo hacen a través de un nombre, Aramida. Prevenir y avisar al cliente de posibles incidentes o ataques en su red. Le ofrecen así la posibilidad de tomar rápidamente las medidas necesarias y evitar un desenlace nefasto dentro de las organizaciones. Dar respuesta, que es lo que los especialistas dicen, que hay que aprender a dar respuesta. ¿Por qué? Porque el incidente con total probabilidad se va a producir. 900-900-381 o sac@onretrieval.com, y si no, preguntadle hoy a su máximo responsable. Hoy nos acompaña César García, las coordenadas las recordaremos luego. Por cierto, que de lo que nos ha contado Evelyn, luego hablaremos con nuestra invitada especial. Impunidad, crecimiento, más usuarios, más conectados y sobre todo un adelanto del uso de la tecnología. Todo esto afecta a un escenario del que hablaremos, por supuesto, en profundidad. Pero son más las noticias que nos traen Pablo y Mónica. Y es la normativa la que dice que va a obligar a los bancos a informar al Banco de España de cualquier tipo de ciberataque que se produzca en el momento en el que sucedan. Pablo, Mónica. Sí, bueno, la banca española es verdad que ya se toma en serio la ciberseguridad. Hemos tenido aquí responsables precisamente de entidades bancarias y sabemos que se lo toman muy en serio. Pero a partir de ahora ha sido el Banco de España el que va a exigir a estas entidades financieras y a otros proveedores de servicios de pago que informen de manera inmediata de cualquier tipo de incidente operativo y de seguridad grave. Y además también les exigen que mejoren los sistemas para gestionar esta clase de riesgos, ¿no? Esto no solamente es que cuando reciban algún tipo de ciberataque tengan que comunicarlo, sino que también una vez al año todas las entidades van a tener que enviar un informe, una evaluación completa de los riesgos operativos y de seguridad que estén asociados a sus servicios.
que también tienen que incluir información sobre cómo han aplicado sus mecanismos de control y de seguridad, y además una vez al año como mínimo también las entidades y cualquier servicio que ofrezca servicios de pagos tienen que proporcionar al Banco de España datos estadísticos sobre el fraude detectado en sus medios de pago. O sea que no solamente es una exigencia de que informen cuando se ha producido algún ataque, sino es un programa completo acerca de la seguridad en los bancos y que se informe de todo lo que se está haciendo. Interesante, un borrador de ley, un borrador de normativa que está desarrollando el Banco de España, que la verdad es que es bastante interesante cara a concienciar y a que la gente sepa el esfuerzo que está haciendo la banca en prevenir el fraude. Bueno, pues ahí está, que sirvan como modelo para otros sectores, porque al final, ¿qué empresa no maneja datos en cantidad de clientes, usuarios, proveedores? Bueno, pues que sean ellos los que lideren este propósito. Más historias. Una noticia que afecta, y corregirme si me equivoco, a los usuarios de un antivirus. Sí, en este caso es... Pero si esto no tendría que ser noticia, ¿o sí? Bueno, en este caso es una noticia quizás por un recoger información quizás de más. No sé si han sido conscientes los dueños de la empresa o por qué un poco se ha ido hacia esta parte, pero bueno, digamos que Avast Online Security, que es una protección que se incluye en los navegadores de los usuarios, que sobre todo se utiliza pues para prevenir que accedas a sitios web maliciosos, prevenir que acabes entrando en sitios donde te puedas infectar, pues se ha detectado por parte de una serie de investigadores que estaba mandando información que permitía reconstruir todo tu historial de navegación, que quizás es un poco excesivo para aplicar una parte de filtro de seguridad, como por ejemplo pueden hacer en este caso comparado con Google Safe Browsing, por ejemplo, que es una de las extensiones que lleva, por ejemplo, Chrome, que es el navegador de Google. Entonces, bueno, pues les ha detectado que estaban reportando mucha información hacia sus servidores, y esto ha sido un poco la noticia. Bueno, pues, en fin, es que hay que cuidar mucho, todo. Bueno, es que, a ver, aparte de seguridad también hay que entender que hay que recoger información en este sentido. Es decir, cuando un usuario tiene una extensión sobre el navegador y va a acceder a un sitio, de alguna forma tienes dos opciones: o te actualizas constantemente el navegador y la extensión y que te vaya reportando esa información desde el servidor, o una vez vas a acceder le preguntas a ese servicio de seguridad si ese sitio es seguro o no, y antes de que accedas, pues que te prevenga el acceso. Lo que quizás es un poco más anómalo es la parte de recoger todo tu historial de navegación, que por otra parte, bueno, pues dependiendo del navegador que sea, igual esa parte también lo están recogiendo otras empresas, pero estos son los contratos y las licencias que muchas veces hemos hablado, de las licencias de uso de las redes sociales, las licencias de uso de determinados servicios en Internet, pero vamos, en este caso concreto, ya te digo, no es raro el dar información a un servicio de seguridad de dónde quieres acceder, lo que es raro es que te dé todo el historial. Y una última noticia, y es que entiendo que los delincuentes aquí en el otro lado del mundo piensan que si algo funciona, ¿por qué no seguir explotándolo? Y lo que parece funcionar es el ataque a los ayuntamientos en Estados Unidos. Y es que parece ser que el de Nueva Orleans en esta ocasión, pues parece que se ha visto seriamente afectado, por lo menos la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, pues en este caso esta ciudad de Nueva Orleans ha sufrido un ataque de ciberseguridad tan grave o lo suficientemente grave como para que su alcaldesa haya declarado el estado de emergencia. El ataque comenzó el viernes 13, vaya, una fecha pues que, como se suele decir, que los viernes son días muy proclives precisamente a este tipo de ciberataques, ¿no? A partir de las 3 de la tarde suele ser la hora más adecuada. Entonces, bueno, pues detectaron este ataque y ya comenzaron la campaña, bueno, de avisar a los ciudadanos a través de Twitter, a través de las redes sociales, y es cuando dijeron que se había detectado esta actividad sospechosa, que bueno, se cree que es un ataque de ransomware que entró a través de un phishing, lo que es ya algo que conocemos bastante bien. Yo quería apuntar también que es que el FBI el 2 de octubre ya emitió una advertencia de que podía haber ciberataques de nivel alto, y que avisaba pues a organismos estatales y locales para que se previnieran, y también a compañías del sector de la salud, de transportes e industriales, porque podían ser objetivo precisamente de estos ataques. En este caso, bueno, en el caso de Nueva Orleans se supone que todo va bien, que no ha afectado a la información. Eso dicen de momento. Dicen de momento, han apagado bastantes servicios para que no se vean afectados, que es una de las medidas que normalmente se toma para evitar hasta que analizas bien cuál ha sido la amenaza. Pero bueno, en principio las noticias no son extremadamente graves de momento. Oye, lo primero que le voy a preguntar a Rosa en cuanto la saludemos es
si a esto nos tenemos que acostumbrar, y no me refiero a tirar la toalla o dar la sensación de que, bueno, ya doy por vencida, ¿no? Doy por perdida la partida, sino que esto va a ser el día a día de una sociedad conectada. Esto es lo que tiene estar always on. Se lo vamos a preguntar a nuestra invitada. Hemos oído brevemente su voz, ahora vamos a conocer cuál es el perfil que hay detrás de Rosa Díaz, ya que ahora como directora general del INCIBE, pero antes como subdirectora de apoyo a empresas EI+D+I de esta institución, conocía lo que es una de las más representativas entidades que combaten la ciberinseguridad en nuestro país. También conocedora de la empresa privada, porque entre el año 2014 y 2018 fue Country Manager de Panda Security en Iberia, que es una de las empresas más referenciadas del sector y que aquí bien conocemos en este programa. Y con anterioridad también ocupó cargos de responsabilidad en empresas como la tecnológica SAGE o como Santander Elavon. Rosa es licenciada en Ciencias Exactas por la Autónoma de Madrid y es poseedora de un programa de dirección general por el IES. Perteneces además, Rosa, a diferentes iniciativas que tienen como objetivo dar visibilidad a la mujer en puestos de liderazgo y además en este mundo STEM, ¿no?, de tecnología y en particular en el sector de la ciberseguridad, que por fortuna creo que es algo que estáis liderando. Aquí hemos llegado a hacer un programa de la mujer en el mundo de la ciberseguridad, ¿verdad? Recordaréis en el que se da buena cuenta de la capacidad que tenéis, ¿eh? Rosa, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantada de estar aquí con vosotros. Que se buscan referentes además, y Rosa es uno de ellos, y te damos por supuesto la enhorabuena por haber accedido a esa dirección del INCIBE en un momento de grandes retos. Decía yo, la primera pregunta que te voy a hacer, ¿nos tenemos que acostumbrar a este tipo de noticias? Lo digo en el buen sentido, no decir, mirad lo que viene, no, sino, es que esto es el mundo en el que vivimos. Pues está claro que sí, vivimos en un mundo digital, todos vamos conectados, ¿no? Aquí encima de la mesa hay muchos dispositivos y el crecimiento de los ciberataques y de este tipo de delincuencia pues es exponencial también. Entonces, lo que no tenemos es que dar un mensaje de miedo, es decir, la tecnología y su uso nos permite y ayuda tanto a nosotros como ciudadanos como a las empresas a hacernos la vida más fácil, y lo que tenemos que es, pues lo que decíamos antes, tomar conciencia de la situación que estamos viviendo y poner las medidas necesarias como para no minimizar los riesgos al máximo, aunque como también decimos en el sector, seguridad 100% no existe y los ciberdelincuentes solo tienen una oportunidad, ¿no? Con una vez que lo hagan bien, pues ya han entrado en nuestro sistema. Rosa, en este sentido de tener que acostumbrarnos a este nuevo escenario, las empresas tienen también que empezar a cambiar el chip y ser conscientes de que, bueno, hombre, si te atacan sí pasa algo, pero que no pasa nada, que no supone vergüenza y que tienes que empezar a pensar en dar respuesta, que se puede decir públicamente porque es algo que va a ayudar, va a contribuir. ¿También tenemos que empezar a pensar de esa manera? Sí. Tenemos que pensar que cualquier empresa puede ser atacada. Y lo hemos hablado, poner los mecanismos para minimizar el riesgo y ser más resilientes, de manera en que tengamos la confianza de que cuando tenemos un ataque, sin que nos dé vergüenza, consigamos salir más fortalecidos. Tenemos ejemplos que no vamos a nombrar de empresas que lo han hecho así. Ajá. Entonces, yo aquí también dar un mensaje de que es necesario que colaboremos, que compartamos, tanto colaboración pública como privada, pero de los actores, ¿no?, más relevantes, porque es que los ciberdelincuentes lo hacen. Comparten, hablan entre ellos y se trasladan información. Pues nosotros, que estamos al otro lado de los buenos, tenemos que trabajar así y hacer también lo mismo. Estás al frente del INCIBE, es una institución de referencia, como hemos dicho, que es crucial, creemos, en pues esa labor de concienciación y de ayuda, ¿no? Concienciación de aquellos que desconocen el peligro y que entiendan que existe, y de ayuda para aquellos que lo han conocido. Por un poco recordarle a nuestros oyentes el papel del INCIBE, dónde se ubica dentro de nuestra sociedad como institución pública que es, que puede hacer por las empresas, por las personas, por los padres y madres que yo decía antes.
Bueno, a ver, nuestra misión ya lo dice. Nuestra misión es elevar el nivel de ciberseguridad tanto de ciudadanos como de empresas. Y aquí hablamos de empresas privadas, porque ya sabéis que la parte pública es responsabilidad del CCN. Y como empresa privada y ciudadanos, pues tenemos una serie de público objetivo muy importante. Hemos nombrado antes a los menores. Vivimos en un mundo digital. Yo escuché hace relativamente poco en una charla, siempre hablamos de nativos digitales, pero ahí en la charla hablábamos de huérfanos digitales. Es decir, muchas veces nuestros menores, los padres y el entorno familiares no tienen conocimientos en cuanto a este mundo digital y les dejamos solos con un dispositivo y ignoramos los riesgos. Entonces nosotros aquí tenemos un canal específico para menores, también para padres y educadores. Y hablamos de que yo entré en INCIBE en el mes de junio, en un momento también de transformación de INCIBE, para poner mucho foco en la pyme. España es un país de pymes, dependiendo de diferentes estudios se habla de que el 99% del tejido empresarial de este país es pyme, y me centro más en el 95%, que son autónomos y micropymes, y aquí es donde tenemos que poner mucho foco, porque hay mucho desconocimiento. Eso que escuchamos nosotros siempre, esto a mí no me va a pasar. Pues sí pasa. Entonces, empresas pequeñas son más proclives a recibir ciberataques, y tenemos diferentes estudios, no quiero nombrar aquí ninguno, que lo avalan. Es decir, una empresa pequeña tiene normalmente menos seguridad en cuanto a su entorno, y eso hace que el ciberdelincuente prefiera entrar a por ella. También por porcentaje, quiero decir, si el 99% del tejido empresarial de este país es pyme, pues los ciberdelincuentes van a ir a por ellos, porque por porcentaje me sale mucho más a cuenta atacarles a ellos. Entonces nuestro instituto tiene esa labor. Por supuesto también trabajamos con las grandes, es decir, y tenemos diferentes iniciativas y medidas, pero bueno, las grandes son las que están más acostumbradas y tienen equipos muy preparados como para poder solventar por ellas mismas cualquier tipo de incidente. Pero por supuesto desde nuestro CER pues estamos para, aparte de resolver dudas, ayudar a cualquier empresa, a cualquier ciudadano que puede estar inmerso en diferentes problemáticas, porque aquí hay de muchos tipos. A ver, preguntas para Rosa, César, Mónica, Pablo, venga. Bueno, la verdad es que lo que planteabas al principio también nos lo comentaba Juan Cobo, el CISO de Ferrovial, en el que ya no se trabaja mucho más en la detección y en la respuesta casi que en la prevención, porque mucha gente ya está empezando a hacer esquemas de plantearse que ya estás comprometido desde el minuto 1. Entonces ya a partir de ahí es un poco más tu foco. No sé si eso en la pyme también es algo que se ve, o en la pyme quizás están menos concienciados, porque muchas veces hablamos de grandes y pequeñas. Creo que las grandes están concienciadas del valor de sus activos. De sus activos. Yo creo que la pequeña ahí tenemos mucho trabajo todavía. Nosotros realizamos diferentes iniciativas y hablamos de elevar ese nivel de ciberseguridad, sobre todo para esa toma de conciencia. Yo es lo que me he encontrado tanto antes de entrar en INCIBE como ahora. Es decir, hay mucho desconocimiento y es que algunas veces yo digo, nunca me gusta hablar de las copias de seguridad, en el sentido de que me parece una medida la más reactiva que puede haber, pero es que es una medida básica. Entonces estamos viendo cómo las pymes, cuando tienen un ataque de ransomware, en muchos casos no tienen un sistema de copias de seguridad que valide incluso que la copia se está haciendo. Entonces algo tan básico, ¿no?, que creo que los que estamos aquí sentados lo vemos, claro, ellos no lo ven así. Entonces ahí hay mucho que trabajar en esas reactivas para que lleguen a la parte de prevención y de medidas proactivas. Tenemos mucho trabajo, tanto la industria privada, como nos puede contar César, como nosotros, en esa generación de demanda también, de manera que ellos sean conscientes de que hay que invertir, es decir, no lo tienen que ver como un gasto, tiene que haber un presupuesto de seguridad. Yo no puedo decir cuál es la cantidad, porque tampoco es cuestión de invertir por invertir, es decir, es que tienes que, sobre todo en este tipo de empresas, confiar en expertos, en empresas que en España tenemos un gran tejido que se dedica a ciberseguridad, para que le haga un asesoramiento y le indique cuáles son los riesgos y dónde tiene que empezar a hacer esa inversión. Y que por favor no lo vean como gasto, esto es una inversión, y que lo vean como un valor diferencial. Es decir, mi empresa me diferencio de
mi competencia, porque es que tengo medidas de seguridad que a mis clientes les van a dar una tranquilidad y asegurar que quieren seguir confiando y teniendo relaciones comerciales conmigo. Entonces eso es algo que también nosotros estamos impulsando y empujando para que se vea de esa forma y no un gasto, ¿no?, que aparezca siempre como negativo. César, que trabajáis mucho con pymes vosotros. Sí, nosotros desde la parte de empresa, cuando intentamos llegar a ese cliente y poder desplegar un sistema de protección, nos damos cuenta de que el cliente todavía le falta muchísimo conocimiento de que esa es parte importante de una planificación de su presupuesto, ¿no? Planifica pues en diferentes ámbitos dentro de lo que es la pyme, pero le cuesta creer que a él le puede pasar algo de esto. Entonces ahí es donde nos sentimos bastante impotentes, y por más que transmitimos esa confianza, tenemos un equipo estupendo de fuerza de venta, tenemos un producto y unas soluciones que creo que están contrastadas porque son del mercado, nos cuesta concienciar de que, oye, te puede pasar a ti, o sea, mañana ese ransomware o esa extorsión te la pueden generar, te la pueden indicar, atacar hacia tu empresa, y ya no es solo el tiempo que te cueste el solucionarlo, sino también el prestigio, ¿no? Y ese tipo de cosas les cuesta muchísimo a la pyme entenderla. Entonces, INCIBE pues está ahí, hace una gran labor, somos uno de los pocos países que tiene también un Instituto Nacional de Ciberseguridad haciendo este gran esfuerzo. Pero yo sí le preguntaría a Rosa un poco, ¿qué crees tú que debamos hacer para poder llegar a concienciar a este tipo de empresas, ¿no? De cómo que la llegar, pyme se lo crea, ¿no? Exactamente, de que pueden ser de que están en el ojo de la diana, ¿no? Están en el centro de la diana también para este tipo de ataques. Claro, César, es que no es sencillo. Nosotros estamos en eso, y yo entiendo que cuando una empresa como la vuestra va a vender y se acerca a una compañía pequeña, pues hay mucho desconocimiento. Yo muchas veces digo, es que la ciberseguridad es como la arena cuando tú vas a la playa y coges un puñado y es que se te escapa es ese intangible. La disciplina es una disciplina novedosa, nos lleva muchos años y falta tiempo. Y yo no quiero llegar a hablar pero bueno, serán necesarias normativas que existen, iniciativas en las que nosotros trabajemos también con otros organismos públicos, como estamos empezando a trabajar, de manera que sean conscientes de que igual que tú tienes un reglamento de prevención de riesgos y tienes tus medidas de la seguridad física totalmente controladas, pues que realmente también incorpores la ciberseguridad. Entonces, esa es parte de nuestra labor y de tener a España como un país, ¿no?, ciberseguro, ¿no?, de cara a la Unión Europea y al resto de países. Entonces esta es una labor que es, pues al final son las gotas de la lluvia que calarán, pues como muchas otras cosas, ¿no?, que siempre decimos, y es poco a poco. Y a mí me gustaría tener también una visión, ¿no?, de aquí a 5 años vamos a poder conseguir, pero yo sí que creo que estamos dando pasos como para, y también todos estos ataques que estamos escuchando últimamente, ya de los últimos 2 años, también están ayudando. Y también en España nos pasa mucho, primero que somos last minute y esperamos hasta el último momento para decidir las cosas. Pero ahora que estamos viendo que hay pequeñas empresas, vemos en prensa, ¿no?, aunque a veces que los medios decimos no nos dan mucha ayuda, pues esto también está ayudando a que la pyme vea, oye, que me puede pasar, ¿no? Entonces esa labor juntos yo creo que está ayudando. Y desde nosotros, ya os digo, tenemos un plan, creo que lo hemos comentado antes del programa, tenemos un plan estratégico hasta 2020, que es el que estamos siguiendo ahora, pero quiero decir, vamos a tener que poner en marcha, seguir poniendo más iniciativas, con lo cual lo dijimos en ENISE, yo creo que lo comenté en Cibercan, o sea, estamos encantados también de que nos digáis, o sea, nosotros somos un instituto público, el dinero es público y también queremos que nos digáis en qué cosas veis que tenemos que poner pues más foco quizás, no lo hayamos hecho antes o que en ese momento no lo pudiéramos hacer para de esa forma contribuir a que la pyme se dé cuenta del momento en el que estamos. Repito, el tejido empresarial español es pyme, son los que aportan riqueza y los que dan empleo, con lo cual más no puedo decir. Estoy pensando, fíjate, que parte de las soluciones pues pasa por los mayores de cada uno.
Es decir, los padres, cuando dejan a sus hijos con los dispositivos, los padres tienen que ser conscientes y tienen que educar y concienciar a sus hijos en cuáles son los riesgos, ¿no? Los mayores de una empresa son los jefes, que tienen que liderar, ¿no?, esos proyectos de cultura de ciberseguridad, desde el consejero delegado que le diga a sus empleados hasta el último contratado que ojo con lo que abres con los correos electrónicos, ¿no? Y también, en el caso de las pymes, tienen sus mayores, que son sus empresas a las que proveen sus servicios, que como hemos comentado aquí en numerosas ocasiones, esas empresas le tienen que decir, oye, o tú aportas un certificado de seguridad o quizás no puedas trabajar conmigo. Al final, se trata de que esos mayores creen esa cultura de ciberseguridad en aquellos sobre los que tienen, digamos, influencia, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, como dices, Eduardo. Precisamente muchas veces lo hemos comentado, incluso que es que no es algo novedoso, que es que a las grandes les entran precisamente por las pequeñas. Es decir, la cadena de suministro en la cual tú no vas a hacer un ataque directamente contra una gran compañía porque tiene concienciación, tiene presupuesto, tiene profesionales dedicados a la ciberseguridad. Sin embargo, trabaja siempre con otros partners, otras pequeñas empresas. Yo creo que fue el 2014 o 2015 en el que una compañía como Symantec hacía un informe de cómo habían atacado empresas eléctricas de todo el mundo y el 25% se lo llevaba a Estados Unidos y el otro 25% se lo llevaba a España. Entonces, el ataque decía claramente que eso se había hecho a través de los partners de todas las eléctricas, haciéndoles ataques a las pequeñas empresas que iban a consultar documentación. Como las grandes van a consultar documentación de las pequeñas, comprometían los sitios web de las pequeñas y ahí ponían los exploits de los navegadores para que fueran cayendo ya dentro de las grandes. Entonces es una labor muy importante la parte de concienciar y diferenciarte en base a la ciberseguridad. Y también, bueno, pues hay veces que no tienes la suerte de tener un presidente o un CEO, como puedo tener yo, bastante concienciado con la importancia de la tecnología, la importancia de la ciberseguridad. Puedes tener un padre que no sea tan tecnológico como Mónica, que pueda ser una persona que está constantemente en tecnología y sabe lo que se mueve en el sector, pero si te toca un padre quizás un poco menos concienciado, lo que tienes que conseguir es que ese padre también se conciencie y se deje asesorar por expertos, como Mónica y como tú, que te estás convirtiendo en un experto, Eduardo. El mayor de todos, bueno, sin lugar a dudas. Eduardo es el mejor padre experto en este sentido. No, hay que decir que, pues, oye, un buen padre es el INCIBE. Lo digo porque siempre es bueno y además siempre aprovechamos la ocasión que viene, pues, algún especialista, en este caso, pues, su máxima responsable, que es Rosa Díaz, pues, para visitar la página web donde encontramos, hay que decirlo, un amplísimo abanico de información, de herramientas, de orientación, es decir, que si algo te pasa y no haces nada es porque no quieres, porque esto está a disposición del público, Rosa. Efectivamente, o sea, hay mucha documentación, mucha información, dependiendo de la necesidad. Si hablamos, por ejemplo, de pues que hay varios canales, también lo has visto. Está la parte de protege tu empresa, está la parte de menores, está la parte de padres y educadores. Es decir, hay diferentes canales que ofrecen información para empezar. Es decir, información que además es gratuita. Y si yo como empresa quiero decir, oye, quiero empezar con, pues mírate el documento del plan director que te está guiando un poco sobre lo que tienes que hacer. Pero hablábamos otra vez, luego hay que confiar, es decir, bueno, habrá alguno que pueda ser autodidacta, pero debemos de confiar de las empresas que tienen especialistas y que nos pueden ayudar dependiendo de la adherencia de mi empresa a la tecnología. Pablo ha comentado antes también, pues si hablamos de la parte de menor, ¿no? Nuestro programa de cibercooperantes. Bueno, pues esto es un grupo de personas que de manera altruista se apuntan al programa y van a colegios y dan charlas tanto a menores como a padres como a educadores. Entonces, bueno, intentamos también de alguna manera, la documentación está ahí, es de consumo abierto, pero también tejer una red, ¿no?, en toda España que nos ayuden a llegar y a dar la visibilidad de esa información, sobre todo trasladada a ese público objetivo. Uh-huh. Has comentado también, Rosa, que tenemos que apoyarnos en la tecnología, ¿verdad?, y en expertos. Y una de las vertientes que hacéis vosotros, que a mí me parece muy bonita, también es el apoyo a la industria, a las startups, a empresas que tenemos ya consolidadas también en el sector. Bueno, aquí tenemos a OnRetrieval, qué mejor ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves ese ecosistema de ciberseguridad en España? ¿En qué posición crees que estamos?
A ver, pues ahí tenemos una línea, es un objetivo estratégico y nosotros queremos, ¿no?, situar a España entre los 5 primeros, ¿no?, a nivel de industria de ciberseguridad. Entonces, tenemos ya iniciativas, es decir, por un lado trabajamos en la parte de todo el ecosistema de emprendimiento y de startup. Tenemos diferentes iniciativas que creo que conocer, como son Cyberventure y Cyberemprende. Estas las estamos trabajando actualmente con la Junta de Castilla y León también y el Ayuntamiento de León, y lo que queremos también es darle, bueno, pues estandarizar el modelo y poder ir a otras zonas, porque aquí es muy importante que sepamos el gran gap que hay, ¿no?, entre la oferta y la demanda, ¿no?, y la posibilidad que tenemos de generar más industria. De ahí también muy importante la transferencia, ¿no? Las universidades hay también, bueno, pues muchos equipos de investigación en España a nivel de ciberseguridad, y un poco también nuestro objetivo es, bueno, la investigación está bien, fenomenal, pero es que la investigación tiene que ser trasladada y transferida a empresas que luego puedan generar productos y servicios que lleguen a venderse. Entonces ahí también hay una línea de trabajo pues muy interesante. Y por supuesto la industria actual. La industria actual ya existe. No sabría deciros en qué posición estamos, porque sí que hay otras, ¿no? Hay otros países que se vanaglorian de cómo, pero deciros que también este es un objetivo nuestro, con ese ecosistema de emprendimiento junto con la industria actual que tenemos, impulsar, fruto también de este trabajo. Sabéis que el ICES, ¿no?, lleva yendo varios años a la RSA, y yo pues desde que entré en junio estamos trabajando con ellos para dar un impulso a RSA y al pabellón España. Entonces, bueno, pues ahí teníamos, un objetivo, era muy ambicioso. De hecho, habíamos hablado con empresas españolas y con asociaciones de cara a la necesidad que España en la RSA empezara, ¿no?, a tener una gran representación. Y bueno, pues la ambición era grande, hay que pensar en grande y luego actuar en pequeño. Tenemos, hay una serie de iniciativas, la convocatoria ya está lanzada. Este año el pabellón España cuenta con 12 stand, hemos elevado de 8 a 12. Además estamos creando una agenda también para aportar valor, ¿no?, para que estas empresas que vienen españolas, tanto startup como empresas como Retrieval, que podría participar perfectamente, vean, pues una agenda específica organizada para ellos, para que consigan visibilidad en cuanto a inversores, compradores latinoamericanos. Quiero decir, al final hay que saber que ahí desde el instituto podemos hacer muchas cosas, y yo también insisto en que tenemos los oídos grandes y abiertos también para cualquier cosa que veáis que pues ¿por qué no hacéis esto? Pues yo estoy encantada, con humildad, de escuchar y de lanzar todas aquellas cosas que penséis que ayuden a la empresa a coger a nivel España una marca en ciberseguridad, que es uno de nuestros objetivos. Oye, ¿qué os dicen las empresas? Porque si no me equivoco, también a través de la página web de INCIBE pues podemos ver cosas que han pasado, ¿no? Un poco a modo de ejemplo. También se lo pregunto a César, ¿no? Siempre, por supuesto, dentro del anonimato, pero para que quienes nos están escuchando entiendan que esto no es solo una cuestión de ayuntamientos en Estados Unidos o de grandes empresas municipales, sino que hay muchísimas, miles de pymes que quizás precisamente, antes decía Evelyn en su noticia, y yo me había apuntado aquí una frase, ¿no? Impunidad, ¿no? Que había sensación de impunidad, de que era imposible perseguir los delitos. Yo creo que aquí hemos dado buena muestra en más de una ocasión de que los delitos se persiguen y que además se es eficaz en la lucha contra la ciberdelincuencia en nuestro país. Sin embargo, la impunidad efectivamente es una sensación que tienen muchas empresas, precisamente porque la impunidad se consigue no denunciando todos estos episodios. Cuando una pequeña empresa sufre un incidente, le piden un rescate, son 3.000, 10.000, pero los acaba pagando, dice, mira, vamos a olvidarnos de este incidente, no lo voy a denunciar y vamos a seguir adelante. Eso al final genera impunidad, porque si las estadísticas no aumentan, no registran estos datos, se piensa de que en España no pasan estos episodios. Y sí pasan, y son los que de alguna forma, pues tenemos que visibilizar, o bien a través de la web, o bien a través de las propias experiencias, César, que os ocurren en On Retrieval, vamos, ¿no?
Claro, por nuestra parte y el mensaje en todos los sitios donde vamos es que se denuncie. Es decir, nosotros las llamadas que estamos recibiendo, las consultas o los incidentes que gestionamos, insistimos en que se denuncie. En la parte de INCIBECER, además, nosotros tenemos una estrecha colaboración con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y claro, si no lo denuncias, pues hay impunidad, porque no puedes rastrearlo. Pero sí que os puedo decir, de hecho, desde que yo estoy en este puesto, se han denunciado casos y se han resuelto. Y aquí lo que hay un incremento que vemos respecto a años anteriores es el incremento en fraude, y en este caso fraude del CEO. Es decir, algo no tan sencillo como, bueno, has hecho la transferencia, pero denúncialo, porque tenemos en España gente muy bien preparada que hace la investigación y bueno, y consigue recuperar el dinero. Entonces yo aquí animo a que no dé vergüenza a todo el mundo, y de hecho si nos llama a nosotros o denuncia a la policía, esto es un tema totalmente confidencial, que no los ejemplos que tenemos en nuestra página web y que cuando vamos a diferentes charlas se comentan, son casos anonimizados, pero son casos reales que están ocurriendo. Entonces al final también se tiene que saber lo que pasa y se tiene que denunciar, y esto es algo que tenemos que pensar que hay que hacerlo así, porque no es que nosotros este año vamos a resolver vamos a gestionar los mismos incidentes que el año pasado. ¿Esto es que la cosa está mejorando? No, cada vez hay más ciberdelincuencia. También es verdad que con nuestro conocimiento cada vez, pues trabajamos más de manera automática, ¿no? Clasificando eventos y siendo más proactivos y pudiendo parar cosas antes de que llegue el ataque. Pero ataques hay. Entonces, por favor, es necesario dar el mensaje de que se denuncie y que las fuerzas y cuerpos del Estado puedan investigar junto con nosotros y con resto de actores. César. Sí, yo creo que, sí, por añadir algo a lo que dice Rosa, no debe ser nada difícil el que también un país llegue a un acuerdo con otro país, en vista de que prácticamente todos estos ataques vienen de organizaciones de criminales muy bien organizadas. Son transnacionales. Y casi, claro. Exactamente. Entonces, claro, cuando una persona denuncia un ataque aquí en nuestras organizaciones de fuerzas y cuerpos y empiezan un poco a seguir esa traza, se dan cuenta de que vienen pues desde Corea del Norte, desde Rusia, desde Irán, desde China. Entonces debe ser muy difícil hacer que se cumpla una legislación entre países, y al final eso pues entiendo que llevará mucho tiempo y prácticamente se quedará hasta cierto punto, pues mucho tiempo ahí hasta que se resuelve, ¿no? Yo creo que eso es lo que pasa. Y por aportar otra de las cosas de la que ha hablado Rosa, en España hace falta bastante talento también. INCIBE está colaborando en desarrollar ese talento, las universidades. Yo creo que todos se han puesto un poco en marcha, ¿no? De generar ese talento, pero ahora mismo la balanza de oferta y demanda es brutalmente desequilibrada, ¿no? Hay muchísima oferta y hay muchísima necesidad en el mercado de tener talento con capacidades, que pueda incorporarse en la industria, que pueda aportar esa experiencia, ese conocimiento, y hay muy poca oferta en el mercado, ¿no? De hecho, se viven leyendo en noticias de que hacen falta miles y cientos de miles de personas cualificadas para que puedan ocupar este tipo de cargos que las empresas están demandando. Sí, es uno de los retos en general, conseguir esa mano de obra especializada en ciberseguridad y aparte, pues oye, es que yo tengo que decir que es que también la ciberseguridad es muy bonita, pero tiene aspectos complicados y complejos en los cuales, pues oye, hay que tener ese interés y ese querer superarte en reto diariamente, que creo que es una cosa muy bonita para los jóvenes de este país, que deberían ir apuntándose a retos y no solo querer ser Cristiano Ronaldo. Sí, desde luego, porque como hemos comentado en alguna ocasión, el sector de la ciberseguridad para el gran público, ¿no?, que no somos nosotros en este caso, pues tiene a lo mejor unas connotaciones diferentes a lo que es en realidad, ¿no? Esa oscuridad, algo que es así como unos hackers que llevan una capucha, ya lo hemos hablado, ¿no? Ahí alguna vez en un garaje. Eso es. Entonces, pues yo creo que el INCIBE en este caso está haciendo una labor enorme y muy buena para trasladar el concepto de ciberseguridad como debe ser, ¿no? Pues, por ejemplo, con eventos como Cybercamp, que ha sido hace poco, y con todas las actividades que hace, yo creo que acercáis, Rosa,
la seguridad informática al ciudadano de a pie de una forma amena, divertida, dinámica y sobre todo a los niños, que es lo más importante, ¿no? Que lo aprendan desde pequeños, que la ciberseguridad es algo simplemente que forma parte de sus vidas. Efectivamente, sí, aquí trabajábamos bajo varios prismas. Por un lado está la iniciativa, por ejemplo, de Cibercan o todo lo que hay organizado alrededor de jornadas escolares, de manera que demos a conocer la disciplina, no solo por los riesgos, que también, sino como una salida profesional con una gran empleabilidad. Y a nosotras, no, mejor como a mí, que me invitan a charlas STEM, ¿no? Pues para también la parte de mujer, ¿no? Pues trabajar en ese interés porque vengan a este sector. La verdad es que yo siempre digo, si falta talento no solo de género, quiero decir, falta mucha gente. Entonces, trabajamos desde ese punto de vista pero también estamos colaborando y también ahora explorando otro tipo de iniciativas, porque también hay gente mayor, ¿no? Que está buscando un reciclaje y por qué no que les hablemos también de este sector. Es decir, realmente en España los porcentajes de paro, no solo ya para jóvenes, sino son porcentajes altos, y yo creo que ahí, junto con otros organismos públicos, tenemos que trabajar en programas. Claro, no va a ser gente que haya estudiado una carrera, que sea un ingeniero, pero quizás tenemos diferentes perfiles que necesitemos también para que empiecen de base, y hay muchos programas que podemos trabajar de manera que, sabiendo que van a tener salida y que las empresas están teniendo mucho problema en poder ocupar los puestos que tienen abiertos, creo que ahí es una labor en la que hemos empezado con iniciativas que ya hablaremos más adelante, pero seguiremos contándoos. Ahora nos vais a contar algunas pocas y sobre todo eventos. Vamos a hacer una breve pausa, enseguida volvemos. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjurídica.com o en el mail info@comunicacionjurídica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. After Work, con Eduardo Castillo. Estamos en nuestro programa especial hoy con nuestra invitada Rosa Díaz Molés, es la directora general de INCIBE. También nos acompaña César García, CEO de OnRetrieval, y por supuesto Pablo Sanemeterio y Mónica Valle. Yo les estaba pidiendo, digo, ¿dónde estaba? Porque en la web de INCIBE, que lo que os he dicho es muy completa y además es que de verdad que es una muy buena recomendación que naveguéis, porque es que hay mucha información y vosotras pymes que nos estáis escuchando, que creéis que esto no va con vosotros y con vosotras, sí, es que tenéis que verlo, porque hay muchos ejemplos, Mónica, de casos reales de pymes que no se lo esperaban, que hoy es lunes, se levantaron tranquilamente, abrieron el cierre de su negocio, te puedo ¿verdad? contar la historia de Auri y de Sergi, por ejemplo, que tienen una clínica de fisioterapia. Y ¿cuántas clínicas de fisioterapia hay en España? ¿Vale? Que han montado autónomos, fisioterapeutas. Pues mira, una clínica con 13 trabajadores, 9 fisioterapeutas, 2 administrativos para la gestión de la clínica. Bueno, pues imagínate que llegan un día, les llega un email que pone confidencial y le dicen: hola Aurora, te comunico que necesito que realices el tratamiento de una operación financiera. ¿Podrías atenderme esta tarde con prioridad? Un poco raro el email, pero bueno, claro, Aurora dice:
bueno, se dirigen a mí, claro. Claro, esto hay que gestionarlo. Y entonces cuenta conmigo, claro, por supuesto. Y aquí empieza a ocurrirse empiezan a enviarse una serie de emails, empieza a haber una serie de información de un lado a otro. Total, que al final lo que ocurre es que se piden unos datos bancarios si realiza una transferencia pues que no se tendría que haber enviado, ¿no? Esto es lo que se conoce como el fraude del CEO, que lo hemos comentado en más de una ocasión. En este caso, el engaño se lleva a cabo a través de esa ingeniería social, de phishing, pero nos da a entender y nos muestra con un ejemplo real, obviamente, con los nombres cambiados, que le puede ocurrir a cualquier tipo de empresa, que no tenemos que pensar en esas grandes empresas, en esos equipos financieros que le llega de repente un email, no, a una empresa de 13 personas. De fisioterapia. Entonces, eso en el caso de seguir adelante con el fraude del CEO, pero mucho más fácil y eficaz es: hola Aurora, aquí te envío los datos adjuntos de la factura, abres ese correo electrónico que parece un Word perfectamente normal o parece cualquier archivo de los que habitualmente te envían, y de repente te acaban de bloquear todo tipo de operatividad en tu empresa. Todo tipo de operatividad. Ya no solo estamos hablando del pago de las nóminas, sino los envíos a los que tienes que hacer a tus proveedores, el control de la propia gestión diaria de la empresa, es decir, quebranto tras quebranto. Imagínate, en la clínica de fisioterapia, ¿cuántos profesionales habías dicho? ¿Cuántos? Había 13. 13. Tú imagínate 13 fisioterapeutas sin saber quién tiene que atender a quién, con toda la consulta con de gente. Sí, unos 100 pacientes al día. Sí, más o menos. A ver a quién le toca a cada uno, qué hora tiene. Sin el historial. Sí. También. Lo que cuesta además ahora a toda prisa poner en marcha otra vez ese negocio, porque claro, un negocio que está completamente parado, pausado, y ahora tienes que buscar unos profesionales que te activen otra vez toda esta empresa. O sea, es un gasto importante, y bueno, luego la reputación, claro, que es que también se ve afectada. Vosotros cuando os acercáis a empresas, claro, nos has dicho, es que muchos de ellos dicen, es que a mí cuesta convencer, ¿no? Decía Rosa, claro, es que cuesta convencer. Pero ¿por qué ven de repente una necesidad en la tecnología? Vosotros, además de expertos en ciberseguridad, sois expertos en recuperación de datos, en informática forense, y parece que todo el mundo ve la necesidad de la tecnología para su empresa en todos los aspectos, menos el capítulo de ciberseguridad. Es que es algo que no logro entender. Ya. Bueno, la gente se siente, yo creo que primero la gente siente que esto no va con ellos, ¿no? Fácilmente una clínica como la que están poniendo de ejemplo diría, ¿y qué juego yo en este escenario? Yo nada. En el mundo de la geopolítica, ¿no? Y de... Oye, yo no conozco a ningún hacker, ni tengo una página web exageradamente visible, con lo cual, oye, a mí esto no me va a pasar. Eso es lo primero que piensa esa pyme, ¿no? Luego lo segundo que piensa es, bueno, pues cada vez que yo invierto un duro en mi empresa, un euro, tengo un ROI, es decir, tengo un beneficio, y si ese beneficio yo lo vuelvo a reinvertir en lo que sé hacer, vuelvo otra vez a generar otro beneficio. Y así es una cadena. Y en el momento en que le dices, oye, pero hay cosas en las que tienes que invertir, dice, pero es que esto es caro. Esto es caro, y para invertir en esto prefiero seguir invirtiendo en mi negocio, ¿no? No sé si se Sí. Yo creo que ese es un segundo escenario que detectamos. ¿Cómo me hace crecer esto a mí? Claro, le cuesta a esa pyme decir, oye, esto es una cosa en la que debo invertir para evitar porque que mañana me secuestre, no me engañen. En su día, cuando un especialista les vino y le dijo, oye, necesitas mejorar tu imagen a través de tu página web, pues él debió decir, no está mal, porque va a ser mucho más visible y me va a traer muchos más clientes a mi clínica de fisioterapia. Toma dinero, invierto. Incluso coge la cita online. Pero tú imagínate que... claro, pero de la misma forma dicen, no, lo que te estoy evitando es perder, dice. Ya, pero esto a mí en que... Es intangible del que hablábamos antes. Claro. Tú imagínate que esa página web, por lo que sea, ya no es un ataque de ransom. La página web no la ha ido actualizando nadie, se ha quedado allí esperando. Un atacante la encuentra relativamente fácil y la utiliza para distribuir un malware. En 2 días, casi todos los motores se dan cuenta y tú y a tus clientes ya no pueden navegar a tu página porque la encuentran bloqueada. La encuentran bloqueada usando un navegador convencional, porque ya las medidas de seguridad que van en el navegador convencional, ya tus clientes no te pueden pedir cita. ¿Os puedo hacer una pregunta? Cuando de repente entráis en un diario online y no os carga la página, ¿qué hacéis? Darle a refrescar. Y sigue sin cargar la página, ¿dónde vais?
Es una pregunta trampa, ¿no? No, a otro diario online, ¿no? Claro. Bien, pues esto es lo que ocurre con una empresa. Cuando tú vas a buscar un servicio y no se te puede ofrecer, ¿qué es lo que haces? Vas a la empresa de al lado a que te dé el mismo servicio. En un tiempo donde, y nos hemos hartado de decirlo, la fidelidad, pues hoy en día con toda la oferta que hay, pues cada vez flojea, ¿no? Que la fidelidad de los clientes hay que ganársela por varias vías, y una de ellas precisamente puede ser que tus datos con nosotros van a estar seguros. Sí, porque aquí, por ejemplo, en este tipo de ataque que hemos comentado, pues estar concienciado, que los empleados hubiesen conocido estas técnicas, las tácticas de ingeniería social, del fraude del CEO y demás, ayuda muchísimo. Pero también hemos comentado que este tipo de técnicas también se están sofisticando cada vez más, y por eso contar con tecnología y contar con la ayuda de expertos es muy importante, ¿no? ¿Hacia dónde se dirige esa sofisticación de la que nos habla Mónica? ¿Cómo se están sofisticando más todavía? Yo creo que a nivel de ingeniería social es una realidad. Quiero decir, antes los ataques eran más estandarizados, ¿no? Mandas una oleada de X y sabes que hay un porcentaje que te va a responder. Y el ataque, pues en ese caso de Hola Aurora, ¿no? Mucho más dirigido, está ¿no? más dirigido, estudiar un poco. Claro, es que tú entras en las redes sociales y tienes información de cualquiera de nosotros. Entonces, esa investigación previa en cuanto a la otra persona y el engañarte, esto ha pasado siempre. Quiero decir, lo que pasa es que antes pasaba en el mundo físico y ahora lo hemos pasado al mundo digital. Entonces, esa sofisticación vamos a seguir teniéndola. Y siempre va a haber un porcentaje que caiga. Siempre. Ten en cuenta que antes te llegaba y el correo era: hola mujer, amiga rusa, querer ser tu esposa va siempre. Yo tengo dinero, sacar del país. Manda dinero para viaje yo a España. Ahora eso ya lo han sofisticado, ya el mensaje no es tan burdo, ya no se detecta esos fallos en el lenguaje. La gente y han investigado sobre ti, te ponen cosas. Bueno, quiero decir, ese es el mundo al que vamos, ¿no? Mira, por ejemplo, sí, un poco a colación de lo que estáis diciendo, ¿no? Anteriormente el fraude del SEO era, oye, aprovechábamos que el SEO se montaba en un avión y iba a estar desconectado durante 6-8 horas y suplantábamos su identidad y pedíamos que hiciese una transferencia. Pues ahora mismo la sofisticación va al punto en que saben que ese SEO, qué vuelo ha cogido, con quién jugó al pádel la noche antes, con quién ha cenado, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, claro, ya te elaboran un correo que es prácticamente creíble al 100%, porque te dicen, oye, estuvo jugando ayer con el cliente, perdió la partida, aprovecharon y se tomaron una copa, hablaron del proyecto que tienen, en ese proyecto llegaron a la conclusión de que sí, vamos a pagar la primera parte de la inicial. Entonces, claro, esa persona, ese financiero que recibe ese correo ya dice, este es mi director, o sea, de verdad ayer estuvo jugando al pádel, hoy iba a coger un vuelo, iba a estar 6 horas inoperativo, pero tenemos un cliente que se llama X con el que iba a jugar precisamente al pádel. En esa copa hablaron ya de cómo iban a ser los inicios de esa relación y hago la transferencia. O sea, fíjate la sofisticación a la que están llegando, y eso es con esa investigación que dice Rosa, que ya no es simplemente sé que vas a estar 6 horas fuera, sino ya sé dónde estás después de tu trabajo, con quién juegas, cuáles son tus aficiones, porque bueno, la ves en redes sociales, la ves en diferentes organismos, ¿no? de multimedia, esquemas de plataformas de redes sociales, etcétera. Aquí entra en juego la privacidad, lo que hemos comentado algunas veces de no dar más información de la que se debería, aunque obviamente estos profesionales saben dónde buscar, no solamente en fuentes abiertas, pero todo lo que podamos evitar para no dar más ingredientes y alimento a los ingenieros sociales. Este es uno de los también pilares, ¿no?, de INCIBE. Entre las diferentes acciones hemos hablado de esa concienciación a empresas, esas herramientas, ¿no?, para empresas, esa línea abierta para pues atender y tratar de resolver incidentes que ya se han producido. Pero hay una parte que es el Internet Segura for Kids, es la parte de los menores. Antes nos decía Evelyn pues que los chavales cada vez acceden con menor edad, ¿no?, a los dispositivos. Antes era, ¿se lo dio a un adolescente o no? Ahora se lo dio a uno de 14, no, ahora uno de 12, a uno de 10, ¿no? Y además es que lo manejan. Y entonces, esto entiendo, Rosa, que es otro de los pilares, ¿no?, en los que, bueno, INCIBE va a seguir apostando y
y concienciando, ¿no? Especialmente padres y educadores, ¿no? Sí, efectivamente. Hay diferentes líneas de trabajo porque la comunicación tiene que ser diferente, la que se hace a menores. Yo os hablaba antes de, aparte del programa de cibercooperantes, tenemos iniciativas en cuanto a jornadas escolares. Esa jornada escolar, pues al final lo que se da a conocer es de una manera lúdica y entretenida este mundo de la ciberseguridad, ayudando en esos riesgos, pero también, pues, para que lo vean, ¿no?, de una manera muy didáctica y que, bueno, pues esa generación de talento a edades tempranas. Entonces, esto es algo que estamos haciendo y lo que queremos y el objetivo es amplificar el esfuerzo, es decir, bueno, pues año tras año ir mejorando, ir ampliando ese número de iniciativas y de jornadas que se realizan en toda España. Acabamos de cerrar Cibercamp en Valencia este año y la verdad es que durante Cibercamp fue del 27 al 30 de noviembre. Empezamos ahora estoy pensando si fue un miércoles o empezamos miércoles y terminamos el sábado. Entonces, miércoles, jueves y viernes tuvimos, bueno, pues diferentes rutas escolares. Más de 100 colegios estuvieron en los talleres, en todas las actividades, haciendo rutas. Y, bueno, han sido 3.000 niños los que han pasado en Valencia, bueno, pues de una manera muy entretenida, diferentes actividades que les hagan, ¿no?, pues ese pozo, que se queden, ¿no?, con, oye, qué interesante este mundo de la ciberseguridad, pero también, ojo, que hay algunos riesgos. Entonces, este es un ejemplo. Tenemos también el Safer Day, ¿no?, el Día de Internet Secura, que este evento se realiza en Madrid. También, bueno, pues de alguna manera lo que intentamos es llenar el espacio con rutas de colegios que puedan invertir un día bueno, pues en diferentes también talleres, charlas, de manera que poco a poco vayamos trabajando en esa concienciación. Luego hay, pues, otro tipo, ya esto es para muy menores, pero luego, pues, hablamos de esa generación de talento y tenemos diferentes competiciones, ¿no?, que ahí, pues, con el impulso del colegio, bueno, pues, iniciativas diferentes en las que intentamos realmente, pues oye, que en el cole haya un grupo, ¿no?, de alumnos que les interese este mundo y que empiezan a competir, ¿no?, entre ellos, primero online y luego ya hacer competiciones físicas para que al final también, pues, busquemos a los mejores que puedan competir, ¿no?, y entrar en el equipo de España para esas competiciones que se realizan a nivel internacional. Entonces, bueno, pues hay multitud de iniciativas, como digo, o sea, es igual que el contenido que tenemos, pues también, bueno, pues muchas iniciativas que lo que hacen es, por un lado, concienciar, pero por otro también atraer talento. Y que conozcan, bueno, pues cuál es este sector, cuál es este mundo y que es muy interesante, ¿no?, para que se dediquen a ello. Oye, ¿estamos sembrando lo que es un país protegido a futuro o el hecho de que, pues, personas como Rosa, como César, como vosotros, Pablo, Mónica, reivindiquéis hoy ya? Es cierto que hemos adoptado muy rápidamente la tecnología. Hace 10 años esta tecnología no vivía con nosotros y hoy ya forma parte inherente de nuestra vida, de nuestro trabajo. Sin embargo, no hemos adaptado con la misma rapidez y eficacia la cultura de ciberseguridad, ¿no? Entonces, estamos ahora mismo creando digamos, a los especialistas del mañana para que dentro de 10 años las empresas españolas van a ser todas ciberseguras. ¿Estamos exigiendo demasiado a las empresas o en comparación con otros países estamos yendo un poquito atrasados o estamos yendo un poco avanzados? Son muchas preguntas las que hago, ¿vale?, de un escenario en el que, para no acabar un poco frustrados, es decir, joder, si es que estamos predicando en el desierto porque o nos hemos adelantado a nuestro tiempo o debemos ser exigentes con el reto que tenemos por delante. ¿Dónde os posicionáis? A ver, César. Bueno, yo creo, empezando un poco de forma estructurada, yo creo que España es una potencia, está entre los primeros 15 países. Por ser potencia también, bueno, pues existe el idioma, que también es el segundo idioma o el primer idioma más hablado. Todo eso nos pone en el centro de la diana, ¿no?, para muchos ataques y muchas incidencias cibernéticas. Sí se está creando esa plataforma, ese talento. Empresas como INCIBE, CCN, otros organismos están aportando todo ese valor para que
vayamos desarrollando. Yo creo que también la empresa poco a poco va también entendiendo cuáles son las amenazas, cómo se tiene que ir preparando. Y yo creo que sí, yo creo que es una cuestión de tiempo. Vamos a estar allí, vamos a poder empezar a protegernos, vamos a poder equilibrar un poco esa balanza. Y decía estos primeros datos porque, claro, somos uno de los países más atacados por idiomas, por escisión, por una serie de factores que a lo mejor no presentan otros, ¿no? A ver, yo te iba a decir, yo creo que igual me baila el número, César ha hecho el 15, creo que el CCN hablaba la séptima posición en cuanto a país de posición de nivel de ciberseguridad, que, oye, para 7 de 200 y pico países que se habrá en el mundo no está nada mal. Evidentemente, yo soy en este sentido exigente. Sí, pero mira, los 4 que estáis aquí sentados en la mesa, vosotros estáis en el top 10. Pero si salimos más allá de esta mesa y preguntas, pues igual nos vamos al puesto 150. Bueno, no, a ver, el nivel general, cuando se habla de nivel 7 es porque lo estamos haciendo bien. La séptima posición lo estamos haciendo bien. Eso no implica que haya puntos donde mejorar, que es lo que te digo yo del punto de exigencia que yo siempre me exijo y que yo creo que debemos aspirar a más. Es decir, debemos aspirar al año que viene a estar en el 6, en el 5, en el 4 y a ser posible en el número 1. Y eso, pues, esto es un trabajo de todos, de ciudadanos, de empresas, de investigación, de divulgar también a través de medios de comunicación, a través de conferencias, a través de distintas iniciativas como hace INCIBE y como hacen otra serie de... La colaboración que mencionaba Rosa al principio yo creo que es fundamental, público-privada, y por supuesto involucrar a los propios ciudadanos, como dice Pablo, porque al final son ellos, si desde la base, si los propios usuarios y los ciudadanos son conscientes de la importancia y lo reclaman, como hemos comentado alguna vez, que reclaman que los dispositivos IoT sean seguros, que los servicios que contraten hayan tenido su protección y su seguridad previa. Si lo demandan, al final también las propias empresas que los tienen que proveer se ponen las pilas. Vamos a hacer una última pausa. Seguimos hablando, sí, de esos eventos que están por venir. Venga. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. Gracias a Fondea, este coche pagará mis vacaciones. En Fondea.es inviertes en la compra colectiva de vehículos de segunda mano obteniendo un 8% de rentabilidad. Entras, eliges el vehículo y la cantidad a invertir. Una vez vendido, recibes el 8% de rentabilidad. Así de fácil y sin riesgo ninguno. Fondea.es, tu inversión en movimiento. ¿Aún no inviertes en fondos con un 15% de descuento en comisiones? Hazte socio de Zona Value Club totalmente gratis y empieza a invertir en fondos más barato que nadie, sin cambiar tu cartera, sin pagar nada. Entra en zonavalue.club y empieza a ahorrar comisiones. Zona Value Club, el club de los inversores inteligentes. Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com. Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Recta final de este programa que hoy tiene a Rosa Díaz, la directora general del INCIBE, como invitada especial, y estábamos hablando de precisamente los retos a los que, pues como institución, nosotros como país, como sociedad nos enfrentamos en un mundo que, como ya nos han dicho los diferentes especialistas que han comentado, pues tiene que ser consciente del crecimiento de las amenazas que se están produciendo en todos los niveles, tanto a nivel institucional como empresarial como personal. Pero son todavía pues muchos los grandes retos, y hablábamos antes de uno de ellos, que es el de la colaboración entre empresa pública, empresa privada, pero también entiendo entre países, ¿no? Es algo que
pues ya no solo por formar parte de alianzas atlánticas, ¿no? En el caso de cuestiones de carácter geoestratégico, sino también de carácter empresarial. Se hablan los estados para pues combatir algo que afecta pues a todos los países por igual, sin distinción de, como antes apuntaba César, idiomas, PIBs, etcétera, etcétera. Por supuesto que la colaboración internacional es muy importante. Quiero decir, al final tenemos que dejar a un lado esa impunidad de la que hablábamos antes de los ciberdelincuentes, y aquí es que no hay fronteras. Nosotros, lo cierto es que en los últimos años se ha trabajado muy intensamente en estas relaciones. Fruto de este trabajo, pues tenemos una relación muy estrecha con la OEA, la Organización de Estados Americanos, también con la Organización de Canadá y, por supuesto, también con las europeas. Es decir, es que es el único camino. O sea, hablamos de colaboración en España, público y privada, y de diferentes actores, pero es que a nivel internacional tenemos que estar juntos, porque cuando hay un ataque, ¿no?, de ese fraude del CEO, que ha venido el ataque de otro país, pues si estamos juntos, colaboramos y compartimos información, vamos a poder salir mucho más fortalecidos. Con lo cual, esto es algo que desde hace años en el Instituto se está trabajando, y por supuesto que vamos a seguir en esta línea. Y cómo no, pues la Comisión Europea, ¿no?, ahí con la parte de Bruselas, y bueno, pues que al final es el foro, ¿no?, donde nos reunimos muchos países, y donde es el momento también de poder hablar, de poder ver y de poder mejorar en cuanto a esta problemática. No, hablábamos antes un poco de esta estrategia nacional de ciberseguridad, que vino Mar también a contarnos un poco cómo colabora INCIBE en esta estrategia nacional de ciberseguridad, cómo ayuda. Pues nosotros hemos sido parte, ¿no?, del comité de expertos en cuanto a poner en marcha, pues a revisar los objetivos y a hablar de iniciativas y de ayudar, ¿no?, con el resto de agentes, pues en esta parte, obviamente, de la ciudadanía y de la empresa privada. Entonces, aquí yo creo que INCIBE tenía mucho que decir y mucho que aportar, al igual que también mucho, como hemos dicho antes, que escuchar. Entonces, aquí también hay algo en lo que se está trabajando, que ya desde INCIBE se hablaba mucho tiempo, que es la ciberdefensa activa, ¿no? Entonces, esto es un término, ¿no?, que que se acuñó ya hace tiempo en base a alguna iniciativa en la que trabaja INCIBE, pues por ejemplo con Telefónica, del servicio Antibonet. Entonces, es decir, por supuesto, vamos a seguir trabajando en la concienciación y en medidas, ¿no?, de dar a conocer a la sociedad el mundo en que vivimos y a la necesidad de que se protejan. Pero también tenemos que dar un paso más, y también trabajar en esas medidas de prevención, y que realmente seamos capaces de entender lo que está ocurriendo y podamos poner medidas que lo que hagan es bajar, ¿no?, el número de incidentes que llegan a su fin. Entonces, pues esta es algo que en la estrategia, pues por primera vez empieza a hablar de esto, y la verdad es que, pues desde INCIBE estamos muy contentos con todo lo que vamos a poder aportar en cuanto a este nuevo término de ciberdefensa activa. Uh-huh. Interesante este término, de ciberdefensa activa. Siempre debería ser así, porque siempre hablamos, aquí hemos tenido a todo tipo de empresas que nos dicen, es que tienes que prevenir, es que tienes que ser proactivo. Por supuesto, tienes que tener mecanismos para reaccionar una vez que ocurre un incidente, que sabemos que puede ocurrir y que ocurre, pero tienes que haberte puesto las pilas antes y tener un buen plan, no solamente de herramientas y de cómo organizar tu plan de ciberseguridad, también de comunicación. Uh-huh. César. Bueno, este año hemos dado también un paso en ese nivel de colaboración, y hemos llegado a un acuerdo con una organización que es la de Cybertech. Es una de las ferias más importantes de ciberseguridad a nivel mundial. Uh-huh. Ha estado precisamente su fundador por aquí visitando INCIBE, y entonces tuvimos la oportunidad de sentarnos con él, proponerles el llevar un capítulo español de empresas para que conozcan un poco cómo se maneja, cómo se desenvuelve la ciberseguridad en uno de los países líderes como es Israel, y hemos logrado sacarle a los israelíes un 20% de descuento en la visita a ese evento. Y nada, pues también lo quería hacer público, ¿no? Toda empresa que esté planteándose el ir a Israel, en Tel Aviv, desde el 28 al 30 de enero del 2020, y quiera conocer un poco cuál es el ecosistema de ciberseguridad de Israel,
si nos llama, nosotros le podemos facilitar un cupón para que se aproveche de ese 20% de descuento en lo que es la entrada. Y Oye, ahora que comentas Israel, ellos están en la cúpula de la seguridad y de la ciberseguridad. No te digo yo que me hables de las diferencias, pero ¿qué aspectos crees que pueden ser un ejemplo hacia los que nos debemos dirigir en cuanto, por ejemplo, a las empresas? Allí Israel dicen que es la Startup Nation, ¿no? Donde hay pues un volumen y una capacidad de generar nuevos negocios, y especialmente en el campo de la ciberseguridad. Por lo tanto, sus empresas y sus pymes, que las habrá, deben ser muy conscientes, ¿no? Y además, siendo Israel quien es, ¿no? Porque se encuentra pues en una zona y la propia identidad, ¿no?, del propio Israel, pues hace que, pues yo creo que todas las empresas sean objeto del tipo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia una pyme israelí en cuanto a seguridad de una pyme española? ¿Qué ven ellos que no acabamos de ver nosotros? Bueno, yo me he quedado, después de hablar mucho con ellos, con un comentario que me hicieron una vez, ¿no? Y es que ellos han desarrollado una especie de triángulo entre la pyme, la universidad y el Estado. Y entonces ese triángulo se retroalimenta de una manera en la que el Estado toma cierto riesgo en esos movimientos que va dando la pyme, les va ayudando pues con financiación y una serie de aportaciones, de empuje, hace que esa pyme se convierta en que tenga negocio solvente, que tenga un buen ROI, y también lo alimenta a través de la universidad. Entonces, en muchas conversaciones con ellos, de oye, tenéis un ecosistema que es tan potente como el de Silicon Valley, ¿cómo lo hacéis? ¿Cuál es la receta? Etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo haberme quedado con esta conclusión, ¿no?, de ese triángulo entre gobierno, pyme y universidad, donde sobre todo el gobierno asume gran parte de ese riesgo que tiene la pyme, sobre todo cuando empieza y cuando está explorando e innovando. Bueno, yo creo que ese es mi... Oye, en cualquier caso, yo creo que el papel en este caso de las instituciones públicas pues ha sido bastante fuerte, ¿no? No solo tenemos el ejemplo de INCIBE, sino el ejemplo del CCN-CERT, no vayamos a confundirnos, ¿no?, con la cadena estadounidense, el CCN, el Centro Criptológico Nacional. Pero yo creo que el papel en este caso, fíjate, no es nada desdeñable, ¿no?, del impulso que ha dado, en este caso, la Administración, el Estado, para la creación, ¿no?, de ese ecosistema de concienciación sobre la ciberseguridad. Yo creo que comparado con otros, yo no sé si otros países tienen tanto como tenemos nosotros. Rosa. Bueno, yo creo que hay otros que sí, ¿no? Bueno, si sí, hablamos, por ejemplo, sí, de Londres, ¿no? En Londres hay también pues un organismo que además aglutina todo y que, bueno, pues quiero decir, al final también tiene ahí mucha inversión, ¿no? Y los datos creo que son públicos. En Estados Unidos también, quiero decir, al final, hombre, nosotros en España, por supuesto que estamos trabajando y entendemos la necesidad, y hay organismos, porque no estamos solo nosotros. Al final luego hay un ecosistema, ¿no? Está el Mando Conjunto de Ciberdefensa, tenemos al CNPIC, es decir, hay diferentes organismos que están velando, ¿no?, por esa seguridad, tanto de organismos o empresas esenciales o críticas, como, bueno, la propia administración. Entonces, bueno, yo creo que es bueno mirarse, ¿no?, fuera también y compararse, y de alguna manera, pues también si hay algo fuera que se está haciendo bien o mejor, pues oye, no hay que inventar nada, ¿no? Las best practices, yo creo que es bueno, ¿no?, recogerlas y ponerlas en marcha. Cuando funcionan en otros sitios, no hay que inventar la rueda, ¿no? Yo creo que hay que conocer y poner en marcha cosas que están funcionando fuera. Una de esas cosas que funciona, yo creo, de INCIBE, que hemos hablado antes de Cybercamp, precisamente orientado a ciudadanos, también es ENISE, que es un momento de reunión precisamente del ecosistema más empresarial y dedicado a ciberseguridad. Y además una cosa que hace muy bien, yo creo, INCIBE, es precisamente transmitirlas en directo en YouTube. Bueno, lo puedes ver en directo, si por lo que sea no estás allí o no has podido ir, tú tienes acceso a las conferencias y puedes estar viendo cómo personas del sector tecnológico, personas con empresas. A mí me llamó mucho la atención un debate que hubo con empresas que estaban empezando, con personas que han pasado también aquí por el programa, como David Barroso, como Daniel Solís, cómo estaban haciendo un debate sobre la importancia de la ciberseguridad y de las empresas de ciberseguridad y cómo habían nacido en España.
Sí que es cierto. Yo a INISE le tengo mucho cariño. Este año cogí la responsabilidad del evento y la verdad es que es un evento en León, ¿no? Hay diferencia de otros que se hacen en otros lugares, pero es un momento en que la industria, ¿no? Es un foro en el que participa tanto industria como clientes. No es solo evento de día, también es evento de noche. Yo creo que el networking, el conocerse también es muy interesante y se crea un clima, ¿no? En cuanto a posibles compradores, fabricantes, empresas de servicios, que merece la pena. Así que si no habéis ido, ¿no?, a todos nuestros oyentes, pues os espero el año que viene, en el próximo mes de octubre. Sí, es lo que iba a decir. Iba a dedicar unos últimos minutos a pues recordar todos esos eventos que ya se han producido, porque estamos pues a punto de finalizar este 2019, pero bueno, son muchas las cosas que van a tener cabida en el año 2020. Luego también recordaremos esa cita que nos decía César para finales de enero de Cibertech en Israel, pero vamos con INCIBE a ver, por agenda, ¿con qué vamos a empezar? Pues por agenda, lo más cercano que tenemos. Que Mónica también se la sabe muy bien. El Safer Internet Day, que es la primera semana de febrero. Muy bien, gracias. El Safer Internet Day, ¿no? Sí, yo me las sé todas. Esa es la que comentaba Rosa, que van también los colegios y está enfocada a los menores, porque es el Día Internacional de la Protección de Internet. Entonces, bueno, pues a todo el mundo que se vaya preparando para febrero y que, ya sabes, los propósitos de Año Nuevo. Safer Internet Day. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Pues después yo creo que pero ya... si tenéis todo el año 2020. Después yo creo que vamos ya nos pasamos al verano. ¿No? Nos vamos al verano a Sames Bootcamp, que son 15 días en León. El año pasado estuvieron 53 países. Entonces, bueno, se hacen diferentes tipos de formación. Es a nivel internacional porque entendemos, ¿no?, que en esa colaboración pues tenemos que atraer a gente de otras zonas. Aquí, bueno, pues especial mención a la OEA. Entonces, se hace formación muy puntera de referencia, tanto para personas que están iniciándose en el sector como para profesionales que lo que quieren es, bueno, pues conocer algún tema mucho más puntero. El año pasado os decía, ¿no?, que se celebró la 4ª edición, fueron 53 países, 350 asistentes. Bueno, pues no está nada mal. Oye, pues sí que son muchas las citas que hay para el próximo año, aparte de la que mencionaba Pablo, en ISE, que esta tiene lugar en octubre aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Y luego un evento, lo comentamos al principio, Mujeres Ciber, que entiendo se repetirá también el próximo año, sí, ¿no? Sí, efectivamente, el próximo año, el año que viene, pues será la OEA quien lo organice. En principio estamos definiendo fechas, creemos que va a ser para el mes de mayo. Oye, pues no me queda nada más que, bueno, pedirle a César que de nuevo nos recuerde esta última cita. Pues enero y febrero van a estar muy cargaditos, de eventos, Todos los meses empiezan a todos los meses empiezan duro. Entonces, César, esa posibilidad, además, que yo creo que es un logro, ¿no?, que de alguna forma, pues, hayáis, bueno, pues conseguido que en Israel, cuna de la seguridad, en este caso de la ciberseguridad, ven a nuestro país como un potencial, bueno, pues, no, ni potencial, ¿no?, como un país verdaderamente que apoya mucho y que, como decía Rosa, nos vamos a situar, ojalá, entre los 5 primeros más importantes del mundo. ¿Qué es lo que se puede hacer en este Cibertech? ¿Qué es Cibertech? Cibertech es un evento que se va a realizar entre el 28 y el 30 de enero del 2020. Va a ser en Tel Aviv. Va a ser un evento en el que van a haber cerca de más de 200 empresas exponiendo sus soluciones de ciberseguridad para que todas las empresas o clientes o partners puedan ir, conocerlas y, bueno, pues tratar de llegar a acuerdos. Tienen un ecosistema de reuniones B2B bastante potente, donde lo puedes ya preagendar a través de la web y, bueno, sobre todo es, yo creo que uno de los segundos eventos después del INCIBE, después del ENISE, más importantes al que hay que tener en su agenda y bueno, pues asistir y acudir y traerse ideas, partners y, bueno, sobre todo una cantidad de soluciones ya testeadas funcionando para desarrollarlas en nuestro lugar. Bueno, pues a través de un Retrieval podéis ir a finales de enero hasta este Cibertech y a través de INCIBE podéis ir hasta muchos otros aspectos, principalmente al del descubrimiento de vuestro grado de seguridad en este mundo conectado en el que tanto provecho sacáis como empresas. Bueno, pues seguid sacando provecho, evitando perder dinero. Vamos a agradecerle a nuestra invitada especial, Rosa Díaz Molés, a la directora general de INCIBE, que nos haya acompañado estos minutos. Te deseamos toda la suerte del mundo, pero tu experiencia acreditada
va a hacer que esa suerte no sea tan necesario buscarla, sino que simplemente te va a acompañar en todo tu desempeño al frente de la institución. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Hasta muy pronto, y a César García, por supuesto, CEO de OnRetrieval. Gracias, César, por haber estado con nosotros, por tu apoyo a este programa. Mucha suerte para el futuro. Muchísimas gracias. Y a Pablo y Mónica, amigos, que nos vemos la semana que viene. Que esto está a punto de acabar, La semana que viene ya terminamos Sí, año, venga, por lo menos nosotros. Que me dicen que nos tenemos que ir. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Hasta mañana. Hasta mañana. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso. Siéntate, escúchanos y disfruta mientras anotas en tu agenda gastronómica momentos únicos para compartir. Los sábados a las 13 horas aquí, en Capital Radio. Laura Blanco. Tardes de Radio y Bolsa, en la genuina radio económica. Si no llegas a tiempo, te espero en el podcast. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas.